política colombiana sigue de luto por el fallecimiento de Germán Vargas Lleras. Hacemos contacto a esta hora con una de las personas más cercanas al ex vicepresidente, el ex superintendente Jorge Enrique Vélez. Doctor Vélez, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana en Noticias Caracol. Juan Camilo, buenos días. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Bueno, doctor Vélez, hemos repasado la historia y la vida de Germán Vargas Lleras a lo largo de estas emisiones. Algo me ha llamado la atención y es cómo describen a este líder como una de las personas en su función pública que más ejecutó proyectos. Usted que estaba cercana a él, ¿cuál es ese secreto que tenía Germán Vargas Lleras para que todos los proyectos que planeó los ejecutara? Juan Camilo, ser un hombre estricto, un hombre con mucho carácter que no permitía que lo que se planeaba no se hiciera. Y eso es muy difícil en el sector público. Y yo muchas veces hablaba y él decía, yo soy un ejecutivo en el sector público, es decir, un hombre del sector privado en el sector público. Germán, todo lo que planeó, siendo ministro de Vivienda, siendo ministro de Justicia, siendo ministro, vicepresidente, no había un tema que todos los días no lo abordara. Germán podía llamar a las 4 o 5 de la mañana, cuando estaba pensando qué tenía que hacer ese mismo día, y lo buscaba donde estaba. Yo tengo una anécdota que algún día estaba en vacaciones y estaba en un barco en la mitad del Atlántico y allá me encontró. Ese era Germán Vargas. Es un hombre que no descansaba, que estaba dedicado completamente a hacer lo que le correspondía y que hoy Colombia lamentablemente no lo vamos a tener, porque yo creo que ese era el gran ejecutor. Ese sí entendió que era el ejecutivo y sí entendió que era el legislativo, porque siempre fue bueno en lo que hizo, cuando fue senador, cuando fue concejal desde muy joven en Boyacá, y obviamente cuando lo conoció al país, con toda esa labor social de las 100.000 viviendas y toda esa transformación que hizo, obviamente en el Ministerio de Justicia, cuando realmente había una situación muy grave en el país. A propósito de esa ejecución que usted nos habla, doctor Vélez, quiero citar su más reciente publicación tras conocer esta lamentable noticia. Usted dijo en su cuenta de X que fueron muchas batallas, muchos retos los que superaron juntos. Algunos se convirtieron en realidad y otros no. Si le preguntara tal vez esa batalla o esa lucha que para usted fue más significativa por la razón que sea y que nos quiera compartir, por favor. Yo creo que la más dura de todos, que fue cuando se perdió la candidatura presidencial. Yo creo que no hubo una noche más difícil para todos nosotros, que un trabajo de más de 18, 20 años, donde trabajamos día a día, porque esa era una meta que nos habíamos trazado todos. Y creo que ese día para todos fue una gran frustración, por muchas circunstancias, porque creo que todo el mundo lo decía, Germán era el hombre más preparado para ser presidente de Colombia. Colombia se perdió de tener a Germán Vargas como presidente. Esa noche fue una noche muy dura, muy difícil para todos y nos enseñó muchas cosas y aprendimos muchas cosas ese día y hoy nos duele. Yo creo que Colombia sería otra si Germán Vargas hubiera sido presidente en ese momento. No estuviéramos viviendo las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo hoy. Sí, en ese 2018, pues Germán Vargas pierde las elecciones por una votación muy inferior a la que él calculó. Y para muchos críticos tal vez esa derrota fue un punto de inflexión, pero tras conocer esa derrota en su círculo más íntimo, ¿qué reflexión hizo Germán Vargas? ¿Qué les compartió a quienes eran más cercanos como usted? No, sabe que al otro día empezamos a trabajar. Germán no dejó de descansar. Al otro día, les cuento, pues sin incidencia, me dice, bueno, vamos a cuadrar cuentas, a ver que no vamos a dejar ningún problema de la campaña. Y me dijo, busquemos a todos los parlamentarios. Y siempre digo, mire, aquí está el mayor legado que yo lo puedo dejar y hoy creo que es el mayor legado. Y fue ese programa de gobierno que tenía Germán. Germán trabajó con muchos grupos académicos de cada uno de los temas. Colombia debería tener ese documento. Ese documento es un documento que no solamente servía en el 2018. Yo creo que si ustedes lo cogen, yo creo que ese es el gran testamento, digamos, desde cómo se debía administrar un país, qué tenía que hacer Colombia en todos los temas, porque ahí estaban todos los temas. Ese documento existe y ese documento, recuerdo cuando le digo a los parlamentarios salientes y entrantes, ahí queda ese gran legado, ese documento que lo tenemos que hacer realidad en sus momentos de cambio radical y hoy creo que hace parte de la historia de Colombia y seguramente muchos colombianos lo podrán leer y lo podrán analizar y se van a dar cuenta que
que nos perdimos de un gran presidente. Doctor Vélez, uno de los elementos que más se repasa en la vida de Germán Vargas Lleras es su seguridad. Un tema complicado, muy complicado para él, por los atentados que sufrió y por los desafíos que enfrentó frente a este tema. ¿Cómo se planteaba él este tema de la seguridad y su vida misma, ¿no?, que estaba muchas veces en peligro? Pero lo primero, yo quiero destacar su esquema de seguridad, que fue siempre el mismo. Unas personas dedicadas que querían a Germán como si fuera su propio papá, y lo cuidaban mucho. Germán era muy receloso de su seguridad, y obviamente, aunque tenía una vida normal, pues se cuidaba mucho, y la verdad es que tuvo demasiados atentados, pero nunca se diezmó. Usted nunca vio a Germán Vargas. Yo recuerdo en el atentado del carro bomba, que esa noche hablábamos con él y decía: tenemos que retomar, si Dios nos dio la oportunidad de seguir viviendo, tenemos que seguir viviendo por la patria. José Antonio decía ayer, de esta no se salvó, pero todos pensábamos inclusive que Germán iba a salir de esta situación tan difícil que hoy desafortunadamente ya no lo tenemos con nosotros. Pero fueron 5 o 6 atentados, el tema del helicóptero. Siempre decían que Germán era un gato, que tenía más vidas que un gato, y realmente Germán tenía más vidas que un gato. Estamos hablando con Jorge Enrique Vélez, uno de los amigos más cercanos al doctor Germán Vargas Lleras, a quien le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol. Gracias, doctor Vélez. No, muchas gracias a ustedes, y déjenme decir un tema que me parece muy importante. Sí. Claro. Yo invito a los colombianos a que lean las últimas 3 columnas de Germán Vargas. Yo creo que ese es el gran testamento de hoy para los colombianos. Tenemos elecciones el 21 de mayo, el 31 de mayo. Lean esos 3 artículos para que los colombianos entiendan por qué tenemos en peligro nuestra democracia y que tenemos que tomar una gran decisión. (7:38) seguimos en este homenaje y conversando con personas cercanas al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Recordemos que hoy se cumplirán sus exequias. A las 11 de la mañana será la misa en la Catedral Primada de Bogotá. Uno de sus grandes amigos y coequiperos fue el exministro Luis Felipe Henao, quien lo acompañó en la carrera política, pero también en el tema personal. Doctor Henao, buenos días. Qué gusto estar con ustedes. Doctor Henao, hay una frase, leí su columna hoy que publica el diario El Tiempo, Germán Vargas Lleras, y usted dice: la vida pública para él nunca fue un refugio seguro, fue una batalla permanente por las instituciones y la democracia. ¿Él cómo concebía la vida pública? ¿Por qué como una batalla? Él siempre fue una persona que fue confrontacional, que nunca fue un político conforme o acomodado con quien ganaba un gobierno. Por el contrario, siempre fue oposición. Él hizo oposición muy fuerte contra Andrés Pastrana, si ustedes se acuerdan, y se dio todo el debate del Caguán. Fue el que alzó la mano para decir que efectivamente en el Caguán se seguían dando secuestros, se seguía dando reclutamiento ilegal, se seguía dando todas las figuras del narcotráfico. Germán fue una persona que recogió las banderas de Luis Carlos Galán porque fue su secretario privado, y recogiendo esas banderas, pues dio una lucha frontal contra el narcotráfico, sacó las modificaciones del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, la Ley de Extinción de Dominio. Bueno, y uno de los temas que más le duele a los narcotraficantes es las penas por lavado de activos. Antes, el delito de lavado de activos, para poder condenar a una persona se tenía que demostrar el origen ilícito, y era un delito que no era autónomo. Ahorita es un delito autónomo. Germán siempre dio muchas batallas, nunca se acomodó, siempre en la incomodidad creció, y siendo incómodo con los gobiernos de turno o con los debates que se estaban dando en ese momento, fue que elaboró su carrera política. Doctor Henao, recordando esa carrera política, ese legado de Germán Vargas Lleras, uno encuentra que tuvo muchos pupilos, entre ellos también, pues además del acompañamiento que le hizo usted a su vida política, encontramos también a Carlos Galán, a Rodrigo Lara, a Andrés Villamizar, el mismo Juan Carlos Pinzón. ¿Cuál era esa virtud que tenía Germán Vargas Lleras para enseñar, para formar? Pablo Robledo, Aurelio Irragorri, no, Germán Barón, él formó muchas personas. Germán era
una persona que era muy generosa en el conocimiento. Por eso en la columna de hoy lo decía, Germán decía que la política no se podía hacer sin disciplina y sin cultura general, y siempre nos enfocaba. Germán era una persona que a sus pupilos nos decía qué pasó en el periódico, qué ha pasado en las noticias, qué dijo hoy Caracol, qué está pasando en el escenario internacional, porque nos trataba de formar y como sabía delegar, él tenía una virtud, saber delegar, pero hacerle seguimiento a la delegación, pues Germán por eso pudo cumplir muchas cosas, se rodeó de gente buena que él potenció y con su legado, pues con sus enseñanzas, pues pudimos cumplir muchos objetivos. En esa capacidad confrontacional precisamente, doctor Henao, descríbame cómo era un consejo de ministros con Germán Vargas Lleras. Yo he estado en varios gobiernos, pero en los que tuve la oportunidad además de compartir silla, siendo él el vicepresidente y yo siendo ministro. Germán nunca se quedaba callado. Germán era el que confrontaba con el ministro de Hacienda y le decía por qué no estaba de acuerdo con alguna política del ministro de Hacienda. Era el que levantaba la mano frente a los temas ambientales y decía, miren, hay que sacar fracking, hay que sacar el tema de gas y el tema de la suficiencia y soberanía energética. Germán hablaba de todos los temas con una profundidad muy importante, y el presidente Santos siempre le dio mucho respeto a sus intervenciones y los demás ministros. Hubo decisiones que se dejaron de tomar en su momento para discutirlas más de fondo en siguientes consejos, porque él no estaba conforme con algo. Entonces Germán siempre fue alguien muy profundo que aportó, y eran consejos de ministros de verdad con titanes discutiendo entre sí. Uno ver a Cristo, a Germán Vargas Lleras, a Juan Manuel Santos, el mismo exministro Pardo, el ministro Echeverry, mucha gente discutiendo a un nivel muy importante, se aprende mucho. Se aprende mucho. Pues, doctor Luis Felipe Henao, le agradecemos estos minutos, este contacto con nosotros, porque entendemos también el difícil momento, ese triste momento por el que están pasando personas tan cercanas como lo fue usted, y por eso nuevamente gracias por esos minutos con nosotros. A ustedes una feliz mañana.